Hola, buenos días. Mi nombre es María de los Ángeles Blandón Salinas. Soy de nacionalidad nicaragüense y resido actualmente en México. Estoy realizando una estancia postdoctoral en el Centro de Docencia e Investigación Económica, CIDE, de Ciudad de México. Hace algunos meses compartí con la TAM un artículo académico titulado Alcances y limitaciones de la normativa en derechos laborales para trabajadores migrantes en México. He realizado una pequeña presentación que espero pues pueda apoyarlos a ustedes en compartirles mi experiencia sobre la elaboración del artículo. Utilicé una metodología exploratoria de primera mano, la revisión a leyes y convenios suscritos por México para saber cuántos convenios o acuerdos, protocolos ha firmado México en favor de un trabajador migrante. Segundo, hice una revisión nacional sobre la legislación mexicana. ¿Cuántas leyes hay en favor de un trabajador migrante? ¿Cuántas normativas? ¿Cuántos reglamentos? Etcétera. En el artículo que compartí con ustedes, que pueden encontrar en su totalidad a través de la revista Latam, pues di una pequeña introducción sobre la historia de las migraciones. La presencia de migrantes en México no es un tema nuevo. Se ubicaban por cierto tiempo en regiones del sur de territorio mexicano, conocido como el estado de Chiapas. Eran pues trabajadores para el cultivo y la cosecha del café. En los 80s se constituyeron como personas desplazadas, solicitantes de protección humana porque vienen huyendo de conflictos armados de los distintos países que conforman la región centroamericana. A principios del 2018 se presenta una migración diferente, constituida por familias enteras, adultos mayores, jóvenes, niños, conformando caravanas, en situación irregular, a la intemperie, y conformando un total en cifras de 782.176 migrantes, en busca de un empleo, una mejor calidad de vida. En ese sentido, ¿cómo respondería o qué pasa con el Estado mexicano como país receptor de la migración? Cuando veremos más adelante que el asidero jurídico para trabajadores migrantes sí existe. ¿Acaso puede ser que en los tiempos de hoy el desconocimiento a la práctica se vuelva difícil? ¿O hay una falta de reconocimiento público? El Estado mexicano, según la revisión que hice, a nivel internacional cuenta con la rectificación de 78 convenios ante la Organización Internacional del Trabajo. Solo 12 de esos instrumentos, señores, han sido legalizados en su totalidad por parte del Estado mexicano. A nivel jurídico nacional, el Estado mexicano, para los temas de derechos laborales de migrantes, cuenta con la Constitución Política. 3 artículos toman el tema, 2, 5 y 123. Y la Constitución a la vez se complementa por leyes, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Migración o la Ley General de Salud. Para Cruz Angulo, la Constitución contiene la categoría de normas jurídicas. Sin embargo, estas categorías o estas garantías son el piso mínimo de derechos que posee toda persona dentro del territorio nacional. ¿Cómo sabremos entonces el alcance y la limitación de la Constitución política si solamente tiene 3 artículos que hablan sobre los trabajadores migrantes y sus derechos? Bueno, según la página oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Constitución mexicana es una herramienta muy importante en la pirámide jurídica del pueblo mexicano. Pues con todo esto, el reconocimiento constitucional de derechos laborales está ahí, es mínima, pero a veces se ve muy limitada por esas leyes complementarias que hablamos anteriormente, como la Ley de Migración y sus requisitos. Esta ley fue publicada el 25 de mayo del 2011, dirigida a regular el ingreso y salida de personas migrantes. Consta de 162 artículos, dividido en 8 títulos. Lamentablemente, señores, en la práctica, la ley y la Constitución no van de la mano. Hay incongruencia, hay contradicción.
Esta ley, por ejemplo, reconoce el derecho a la libertad de tránsito, al igual que el derecho a un trabajo digno de un trabajador, pero también expresa que el trabajador debe demostrar la documentación que acredite tu situación migratoria. ¿Cómo podrías entonces conseguir un trabajo si estás en situación irregular? Y la misma ley lo exige como requisito fundamental. Otra ley complementaria a la Constitución está la Ley de Salud. Esta fue creada en el 83. Sí toca muchos aspectos del migrante, del acceso a la salud del migrante. Sin embargo, aún así con su reforma en 2003, la ley aún no es clara en el procedimiento sobre los migrantes, su trato y los problemas que presenta el migrante en temas como la salud sexual y reproductiva. En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, fue creada en el 70. Expresa tácitamente la protección a todos los trabajadores, incluso los trabajadores migrantes en situación irregular. Además, es responsable de garantizar que un trabajador tenga un salario justo, que no te veas influido por aspectos legales. También establece la misma ley que debe haber un ambiente seguro y un horario de trabajo razonable. La ley, en el Informe de Derechos Humanos 2021, se detecta que solamente opera en base a 3 artículos relacionados con el trabajo de los migrantes. ¿Cómo es posible, me cuestionaba yo al formular este artículo, que solamente sean 3 artículos a los que dedica la ley para trabajar 798,176 migrantes que buscan trabajo? Y bueno, la conclusión podríamos llevarnos horas. Los instrumentos internacionales en favor de los derechos laborales de migrantes en México han sido firmados y ratificados por México y no hay vuelta atrás. Las leyes, las protecciones, los programas a nivel nacional están. No obstante, lo que se detecta es que hay una brecha entre la realidad de facto y la realidad iure, es decir, la realidad de la norma. Caemos en el error de la omisión al cumplimiento de los derechos laborales. Es lo que ha detectado el Estado mexicano. Nunca es tarde para ratificar aquellos derechos que por encima de todos están garantizados y resguardados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos merecemos, incluida su servidora, a tener un derecho de trabajo digno, equitativo y justo. Espero haya sido de mucho agrado mi presentación y les mando un abrazo a todos ustedes. Bye, bye.